En lo más profundo de las montañas, se encuentra un extraño árbol con una esfera que sobresale de su tronco. De pronto aquella esfera desprende una luz desde su interior, y se oye la voz confundida de una persona al no saber el lugar donde se encuentra. Se sorprendió al darse cuenta que se había convertido en un árbol, entonces recordó que antes de llegar aquí, él estaba bebiendo agua pero acabó ahogándose hasta la muerte. Pensando que solo era un sueño trató de despertar, pero después de esperar un tiempo no pasó nada. Solo pudo aceptar la triste realidad al haber renacido como un árbol, sin siquiera tener sus 4 extremidades y que ahora permanecerá inmóvil en el suelo. A pesar de ser un árbol, tiene una perspectiva completa de su alrededor, además sus otros sentidos no han desaparecido, permitiéndole sentir las cosas que lo rodean. Sin embargo, aunque tiene 50 ramas, solo puede mover una en este momento, haciendo que sea difícil defenderse de los animales. Mientras pensaba cómo resolver esto, confirmó que se encontraba en la era moderna al ver un avión en el cielo. Pero 2 abejas interrumpieron sus pensamientos, molesto por sus zumbidos balanceó su única rama acabando con estas y logrando una doble kill. Al momento siguiente sonó el aviso del sistema, diciendo que obtuvo 0,2 puntos de evolución, y enterándonos que el nombre del protagonista es Yu Si Yu. Debido a los peligros que lo rodeaban, sin dudarlo gastó todos esos puntos en fortalecer otras 2 de sus ramas, logrando moverlas libremente como si fueran sus brazos. Gracias a este sistema, sus preocupaciones se desvanecieron y centró su atención en el panal de abejas, ya que si quería volverse más fuerte necesitaba conseguir puntos de evolución. Después de medio mes, ha conseguido fortalecer y controlar todas sus ramas, también desarrolló un arma poderosa llamada Tornado Perforador. Aun cuando no tocó la roca, la onda de aire generada por la rotación a alta velocidad fue suficiente para causar un daño fatal, y esto aumenta la tasa de éxito para cuando tenga que acabar con sus enemigos. Además, su crecimiento es más rápido que los árboles normales, las raíces absorben constantemente energía del suelo, y a diferencia de los humanos él puede tener una larga vida, no se enferma ni tampoco se siente cansado, y con la adquisición de más puntos de evolución algún día se convertirá en el árbol del mundo. Mientras estaba complacido por el futuro que le esperaba, surgió un problema, ya que tenía 8 crías de halcón peregrino viviendo sobre su cabeza y le causaban algunos problemas. Aunque ahora son pequeños, cuando crezcan se convertirán en un ave feroz, capaz de cazar a una gran velocidad. Si pudiera domesticarlos equivaldría a obtener un poder extra, puesto que no tiene la capacidad para pelear en una batalla aérea. Este mundo es diferente al de su vida pasada, está lleno de peligros, hay lobos sedientos de carne, hormigas gigantes densamente pobladas, una reina araña del tamaño de una montaña, un gorila gigante que usa los árboles como su comida y una serpiente de hacha que destroza todo en su camino. Por eso debe hacer lo mejor para sobrevivir, empezando por cazar una liebre y obtener puntos de evolución, para luego alimentar a esas aves hambrientas. Después de haber fortalecido todas sus ramas, el siguiente paso es fortalecer las raíces, las cuales consumen un punto de evolución cada una. Y quizás al hacer esto, en el futuro podrá salir de la tierra. Pero al comenzar a fortalecer la raíz, un dolor repentino se extendió por todo su cuerpo, haciendo imposible mantener la calma, y removiendo toda la tierra a su alrededor, se sentía como si lo estuvieran perforando con un taladro eléctrico. Pero este dolor tuvo un beneficio, pues desde el suelo se elevó una gruesa y dura raíz y tenía control total sobre esta, pudiendo moverla con facilidad. Tanto las ramas como las raíces pueden moverse libremente, entonces al tratar de mover su tronco, sintió un indescriptible dolor peor que el anterior, por lo que decidió posponer sus planes para salir del suelo. Mientras tanto escondió la raíz mejorada, ya que tiene el poder destructivo más fuerte y será su arma secreta. De pronto escuchó un ruido proveniente de los arbustos, pero al revisar el lugar solo encontró un zorro herido. A juzgar por su apariencia debe estar envenenado, aunque puede obtener puntos de evolución al matarlo, no serviría para alimentar a las crías de ave. En eso el sistema le mostró un aviso, donde decía que el líquido de su rama tiene la capacidad de desintoxicar, parar la hemorragia e incluso recuperar la energía. Pero después de su uso, la rama perderá su efecto de fortalecimiento y volverá a su estado normal. A pesar de eso lo desintoxicó para luego matarlo, de esta forma obtiene puntos de evolución y la carne será apta para el consumo. El zorro recuperado se levantó lentamente y ahora que el veneno ha sido eliminado puede conseguir los puntos de evolución,
pero en ese momento se detuvo al ver que empezó a frotarse en su tronco. Viendo a este adorable animal, no pudo contenerse y sin importarle el punto gastado, empezó a acariciar su suave pelaje. De pronto su cuerpo emitió un deslumbrante brillo, el sistema le indicó que al consumir el líquido de la rama empezó a evolucionar, convirtiéndose en un zorro mutado de 4º nivel. El cuerpo es más grande que antes y su pelaje se asemeja al fuego. Revisando su panel de atributos, se dio cuenta que era más fuerte que el zorro, pues estaba en el 9º nivel. Además, el líquido no solo puede curar heridas, también puede acelerar la evolución de las especies. Mientras tanto, el zorro se percató de algo y rápidamente se escondió. Al ver que 2 chicas venían en esta dirección, el prota también se ocultó de inmediato. Se preguntaba por qué los humanos vendrían a este lugar, pero inesperadamente lo llamaron papá. Prendieron incienso y colocaron algunas ofrendas, para después orar en silencio frente a él. Entonces entendió que su padre debió haber sido enterrado debajo de sus raíces. Justo después de acabar con su oración, la chica saltó rápidamente al río e instó a su hermana para que hiciera lo mismo. Mientras ellas se relajaban limpiando sus cuerpos, nuestro prota se sentía impotente al no poder mirar por culpa de un árbol que bloqueaba su vista. Una semana después de que ambas chicas se fueran, un águila dorada mutada de 7º nivel apareció tratando de acercarse sigilosamente. Afortunadamente los halcones peregrinos han crecido lo suficiente debido a que fueron alimentados con su esencia de vida y todos han alcanzado el 3er nivel. Pudiendo enfrentar a este enemigo en un combate aéreo, lanzando múltiples ataques a gran velocidad. Aunque no recibió ningún daño ya que tiene las alas tan duras como el metal, lograron atraerlo lo más cerca posible del suelo, donde el zorro aprovechó la oportunidad para saltar sobre él. Consiguió morderlo, pero la brecha de poder es demasiado grande, por lo que el águila se liberó del zorro para luego estrellarlo contra el suelo. Al estar dentro del rango de su ataque, usando sus ramas atacó rápidamente al águila, terminando con esta de un solo movimiento y recibiendo 70 puntos de evolución. No solo él debe seguir haciéndose más fuerte, sino también a sus aliados. Por eso, como recompensa por su ayuda, les dio una gota de esencia de vida. Mientras entregaba las recompensas, recibió un ataque repentino, causando que en un instante perdiera algunas ramas y dañaran la raíz. Originalmente había 50 ramas, pero ahora solo quedan 24, y el culpable resultó ser una serpiente gigante que lo miraba de manera amenazante. Pero estaba más sorprendido de que no haya notado su presencia, por eso le pidió al sistema que le mostrara sus atributos. Su nombre es Serpiente Hacha de Guerra, tenían el mismo nivel y podía ocultar su presencia, tanto el hacha de su cabeza y la de su cola son las némesis de las plantas. Esta también se tragó las ramas que había cortado, haciendo que ansiara más, por lo que se precipitó directamente hacia nuestro prota. Este reaccionó rápidamente fortaleciendo otra de sus raíces y bloqueando el hacha de su cabeza. Cuando iba a atacar con su cola, volvió a fortalecer otra raíz y las envolvió alrededor de su cola y cabeza. Sin dudarlo fortaleció todas las raíces restantes, para luego apuntar a su vientre causándole un gran dolor. Su objetivo era matarlo, pero ni siquiera pudo perforar su piel, dejando solo una pequeña grieta. Aún con este daño, la serpiente todavía estaba tentada a devorar el árbol. Entonces, para no dejarse intimidar, el prota liberó una fuerte intención asesina, demostrando que no le tenía miedo. Debido a esto, la serpiente abandonó la idea de seguir con esta pelea y al ver que se retiraba dejó escapar un suspiro de alivio. Pero después de que esa serpiente probara su energía, definitivamente regresará. Mientras estaba preocupado, el sistema le avisó que alcanzó la condición para evolucionar al siguiente rango y para hacerlo necesitaba gastar 10 puntos de evolución. No vaciló y aceptó de inmediato con tal de poder volverse más fuerte. Una deslumbrante energía cubrió todo su cuerpo, incluso las ramas que fueron cortadas crecieron nuevamente. Y después de toda esta increíble presión que desbordaba de su cuerpo, completó con éxito su evolución. Ahora su cuerpo es más grande y sus estadísticas aumentaron al haber alcanzado el rango 1. Sus aliados también se vieron afectados por la energía de su evolución. El zorro alcanzó el 7º nivel y los halcones peregrinos llegaron al 5º nivel. De inmediato ordenó a los 8 halcones que rastrearan el lugar a donde escapó la serpiente. Estos salieron disparados como una bala, quedando impresionado por la velocidad que ahora poseen, y también podía sentir la fuerte energía que emanaba desde el cuerpo del zorro.
Cuando estaba por revisar su panel de estado, fue interrumpido por las dos hermanas que corrían desesperadas en su dirección, pues resulta que había una horda de bestias persiguiéndolas. Estas bestias fueron atraídas por el olor que emanaba debido a su evolución, pero no se dejaría comer tan fácilmente. Estando a punto de ser embestidas, el zorro atacó salvando a las chicas y los halcones usaron su gran velocidad para perforar a las bestias en un instante. Para demostrar quién era el verdadero monstruo, él mismo acabaría con todos ellos. Entonces las bestias enloquecidas se precipitaron para tratar de devorarlo. Pero no tuvo ningún problema para matarlos e incluso consiguió capturar a los más fuertes para tratar de domesticarlos. Con todo el problema ya solucionado, ahora tiene que lidiar con las dos chicas. Si las deja irse, podrían revelar su existencia. En cambio, si las matara, se darían cuenta que han desaparecido, lo que atraería a más personas y hasta podría involucrar al ejército. Sin opciones, decidió optar por una idea algo arriesgada. Cuando ambas despertaron, en medio de sus expresiones aterrorizadas, extendió su rama y escribió en el suelo que él era su padre. Pero ellas no parecían creerle, entonces una de las hermanas le preguntó si sabía su nombre y cuál es su mayor secreto. Gracias a la interfaz del sistema fue fácil saberlo, ya que le mostraba toda su información. La una se llamaba Xiao Link y la otra hermana se llamaba Xiao King. Al convencerlas de que era su padre, ellas derramaron lágrimas de felicidad. Aunque recurrió a este método, tal vez no sea del todo una mentira, ya que durante el tiempo que su padre estuvo enterrado bajo sus raíces, quizás su alma terminó fusionándose con la suya. De ellas aprendió que el mundo exterior también estaba comenzando a cambiar, y varios eventos extraños suceden uno tras otro. Los expertos dicen que apareció una sustancia desconocida en el aire e inició una nueva etapa evolutiva para todas las criaturas del mundo. En el oriente lo llaman energía espiritual y en occidente lo llaman poder mágico. De entre todos los animales que capturó, la vaca resultó ser la más tranquila, sabe que no puede ganar y se puso a descansar. En cambio el tejón de miel es el más ruidoso de todos, por eso lo dejó de lado y comenzó a revisar su panel de atributos. Dándose cuenta que adquirió dos nuevas habilidades, la barrera de niebla y el alucinógeno, que serán necesarias para desarrollarse en el futuro. Al gastar 20 puntos una espesa niebla cubrió toda el área y antes de vengarse de la serpiente de hacha, debe asegurarse que los alrededores no tengan enemigos más fuertes. Como ya era tarde le pidió al zorro que las llevara de regreso y pidió que no mencionaran nada sobre él, ni siquiera a su abuelo. Luego comenzó a gastar los puntos de evolución para hacerse más fuerte y durante una sola noche consiguió completar con éxito el fortalecimiento de todas sus habilidades. La barrera de niebla y el alucinógeno han alcanzado directamente el nivel 2 y las raíces también se han extendido hasta llegar a 100 metros bajo tierra. Un flujo constante de energía espiritual es absorbida por las raíces, siendo fácil asumir que el río subterráneo ahora se ha convertido en un río espiritual. En tanto los 8 halcones peregrinos regresaron, pero sin haber logrado encontrar a la serpiente. Sin embargo pidió que continuaran buscando, porque estará tentada a devorar más de sus ramas. Con la llegada de las dos hermanas, puede darse un poco de tiempo para disfrutar estos breves momentos de tranquilidad. Ya que desde que llegó a este mundo, ha estado alerta contra los constantes peligros que se esconden en este bosque. En los días siguientes, el estado de ánimo de ambas hermanas ha mejorado bastante. Durante este tiempo también forjaron un vínculo de confianza con el zorro, el cual siempre llega a recogerlas. Pero esta vez en el transcurso de su viaje, fueron interceptadas por la serpiente de hacha y al momento siguiente gritos de ayuda se extendieron por toda la montaña. Sin saber lo sucedido, el prota estaba inmerso en obtener más puntos de evolución. Los halcones atrajeron a las presas y usando sus raíces eliminó con facilidad el enjambre de abejas. Quedando complacido con los resultados conseguidos y dándoles como recompensa su esencia de vida. Luego abrió el sistema y gastó 100 puntos de evolución para fortalecer una de sus raíces. Al instante un dolor desgarrador inundó todo su cuerpo y entonces la raíz comenzó a cambiar desprendiéndose de su color rojizo, para finalmente adoptar un color negro que transmitía una sensación más amenazante. Sintió una fuerza más allá de su imaginación, así que probó la fuerza de su raíz al haber alcanzado el nivel 2. La raíz se extendió rápidamente capturando a un grupo de animales e incluso separó a la pareja que se encontraba en medio de su cortejo.
En este escenario infernal, ahora los animales yacen colgados, aprisionados en su raíz a la vez que obtiene puntos de evolución. También se puede utilizar para formar un círculo de protección bajo tierra que ayudará a detectar el peligro de inmediato. Al notar que estaba oscureciendo pero aún no llegaban, mandó a los halcones peregrinos para que los buscaran. En ese momento el zorro apareció con todo su cuerpo cubierto de heridas y enseguida se apresuró a infundirle la esencia de vida. Después de estabilizar su vitalidad, preguntó el paradero de las dos hermanas. Pero antes de que respondiera, desde el otro lado del acantilado con uno de sus colmillos incrustado en Xiao Qing, la serpiente comenzó a provocar al prota. Al momento siguiente la lanzó al aire con el propósito de devorarla, pero antes de que lo hiciera, en un estallido de ira usó su raíz y le causó una herida en el vientre. Para luego aprovechar esta oportunidad y rescatar a la chica envolviéndola con sus raíces. La serpiente ganó un fuerte poder al consumir las ramas del árbol y quería intentar devorarlo nuevamente. Pero entendió que no era su oponente, por lo que decidió retirarse una vez más. Mientras tanto el prota, al ver el cuerpo en tan mal estado, rápidamente usó todas sus ramas para inyectarle su esencia de vida. Pero con el paso del tiempo, el sistema le indicaba que no había ningún cambio en sus signos vitales, ni siquiera cuando gastó todos los puntos de evolución. Al mismo tiempo Xiaolin, que estaba inconsciente en la enfermería del pueblo, su situación tampoco era optimista. El doctor le informó a su abuelo que lograron eliminar el veneno de sus extremidades, pero una parte del veneno fluyó hacia el cerebro y su corazón. Incluso si ella sobrevive puede quedar discapacitada el resto de su vida. Para empeorar las cosas le informaron que no hallaron ningún rastro de su otra hermana y suponen que pudo ser devorada por esa bestia. Todo esto era observado por uno de los subordinados del prota, y este al enterarse ya no pudo contener su furia, por lo que liberó de sus ataduras a los animales, quienes también compartían el mismo sentimiento, y les ordenó que comenzaran con la cacería de la serpiente. Por otra parte, los humanos también lidiaban con sus propios problemas. Se han reportado 17 accidentes aéreos, en cuanto a los barcos se reportan hasta 20 hundimientos. Después de investigar, se descubrió que en el área acechaban un grupo de cuervos mutados. Y en el mar flotaban enormes bestias marinas mutadas. A partir de ese momento se dieron cuenta que una nueva era había comenzado. En el centro de control, en base a la medición del poder espiritual, las criaturas con un poder superior a 1000 pueden amenazar a soldados armados, las que superan los 5000 son invulnerables a balas y otras armas. Estando preocupados por haber detectado 8 áreas que sobrepasan los 5000, de pronto una advertencia apareció en la pantalla y se detectó una energía espiritual que supera los 18000. En aquel lugar los subordinados del prota iniciaron su batalla contra la serpiente de hacha. Algunos fueron derrotados con facilidad, en cambio otros, como el tejón de miel, lograron arrancarle una de sus escamas. También están los lobos, que usando su ventaja numérica atacaron desde diferentes direcciones, logrando lastimar uno de sus ojos, pero se deshizo de ellos rápidamente balanceando su cuerpo. Entonces el zorro envuelto en llamas apareció y estaba dispuesto a consumir toda su fuerza vital con tal de hacerlo pedazos. Enseguida ambas partes comenzaron con su feroz batalla. A pesar de que acertó algunos golpes, se hizo evidente que el zorro no era rival para la serpiente. Antes de que lo acabara, un ataque repentino dejó una grieta en su cuerpo, y los culpables fueron los halcones que acababan de unirse a la batalla. La serpiente sintió la enorme presión de los 8 halcones peregrinos, pues estaban dispuestos a sacrificar sus vidas. Su método daña tanto al enemigo como a sí mismos, ya que el ataque a alta velocidad provoca un gran daño al enemigo, pero el calor generado por la gran velocidad es más de lo que pueden soportar. La razón por la que son tan decisivos es porque en el pasado su madre fue presa de otro animal, pasaron días sin comer y estaban a punto de morir. Pero gracias a él, se salvaron y pudieron continuar con sus vidas, y en sus corazones lo consideraban como su padre. Por eso utilizarían su movimiento más fuerte, incluso si eso significa que deban dar sus vidas a cambio de obtener la victoria. Lograron ocasionarle un gran daño, pero de la misma manera ellos también resultaron heridos. A pesar del daño recibido, se levantó nuevamente y aunque su estado no era el mejor, tenía la fuerza suficiente para tratar de acabar con el zorro. Pero su hacha fue bloqueada por una raíz y de inmediato sus instintos le decían que debía evitar luchar con el oponente que tenía enfrente. Nunca pensó que aquel árbol trabajaría con otras criaturas con tal de atraparlo,
pero ya era demasiado tarde y aunque quiso escapar, las raíces rápidamente lo sujetaron. Luego todo su cuerpo fue tirado hasta donde él estaba para ser brutalmente aplastado contra el suelo. Aunque la serpiente sentía miedo por primera vez y que cada nervio de su cuerpo resultó dañado por el árbol, sabe que no tiene sentido intentar escapar y solo le queda luchar. Entonces envolvió su cuerpo alrededor del árbol para tratar de arrancarlo del suelo, pero este método no tuvo ningún efecto. Al momento siguiente movió las raíces para causarle más daño en su herida, haciendo que rugiera de dolor. Sin detenerse, el resto de raíces perforaron todo su cuerpo, y mientras lo hacía, los recuerdos de ambas hermanas aparecieron en su mente y las lágrimas no paraban de salir. En su enfado enredó todas sus raíces alrededor de su cuerpo y empezó a retorcerlo, finalmente acabando con la serpiente y dejando su cuerpo destrozado en el suelo. El sistema le indicó que obtuvo 90 puntos de evolución, pero esto no le importó. Sin poder calmar su rabia, continuó golpeando el cadáver hasta dejarlo pulverizado. Después de haber terminado la batalla, los animales se reunieron a su alrededor, y como recompensa por su ayuda les dio su esencia de vida, la cual les daría grandes beneficios. Además, él no los detendría si ellos quisieran marcharse. En eso, dos de los animales que tomaron su esencia comenzaron a evolucionar, quedando sorprendido por los cambios provocados tanto en su fuerza como en su apariencia. El bisonte llegó al nivel 3 y ya obtuvo una habilidad natural y una habilidad especial. Los 4 lobos de la tempestad alcanzaron el nivel 5 y tenían una habilidad natural para controlar el elemento viento. El resto solamente subió de nivel sin tener grandes cambios en sus apariencias o ganar alguna habilidad destacable. De repente los animales bajaron sus cabezas y se postraron frente al árbol, lo que significa que todos están dispuestos a quedarse a su lado y lo acompañarán el resto de su vida. Les prometió que nunca dejaría que ellos murieran y los ayudaría a volverse más fuertes. Desde ahora los halcones peregrinos son los responsables del patrullaje aéreo y los lobos de la tempestad patrullarán por tierra. El zorro está encargado de vigilar, el resto de animales ayudarán a ordenar y limpiar los escombros del campo de batalla. En cambio, el tejón estaba durmiendo plácidamente. Al verlo, el prota lo sacó de inmediato de su madriguera y lo regañó para que fuera a trabajar. Pero en ese momento, encima de él apareció una brillante esfera de luz. Se dirigió rápidamente en su dirección. Mientras se acercaba, tomó una forma humana que le resultaba familiar, para luego acomodarse en sus raíces. El sistema le notificó que desbloqueó una habilidad especial. Ahora sus raíces nutren y benefician a las almas. El alma de Xiao Qing es inmune a ataques físicos, además tiene la habilidad especial de telepatía. Después de leer esta información, rodeó con sus raíces su alma para asegurarse de que se recuperara, pero cuando despertó todos sus recuerdos habían desaparecido. De repente ella sostuvo su cabeza por el dolor que sentía, escuchaba las voces de muchas personas, haciendo que una oleada de tristeza invadiera su cabeza. Viendo que su alma todavía era inestable, le dio un poco de su esencia de vida. Esto la ayudó a recuperarse y su tamaño aumentó un poco. Luego ella lo llevó a través de su conciencia, apareciendo en una habitación llena de personas, y frente a ellos estaba el cuerpo de Xiao Ling, que quedó en estado vegetativo por culpa del veneno. Parecía que ambas hermanas estaban conectadas, ya que ella pudo mover ligeramente uno de sus dedos, pero esta simple acción la dejó agotada, haciendo que fueran expulsados de su conciencia y regresaran a la realidad. Esto le dio una gran idea: haría que ella controle el cuerpo de su hermana y fuera sus ojos en el mundo humano. Al mismo tiempo, los humanos ya se encontraban cerca de la montaña. Decidieron pasar la noche en el pueblo cercano. El veterano a su lado lo miraba con seriedad, pues con el surgimiento de la energía espiritual, hay personas que obtuvieron la habilidad para adaptarse a este tipo de energía, y aquellos que logran completar su despertar reciben el título de extraordinario. Mientras tanto, el prota continuaba expandiendo su niebla, con la finalidad de mantenerse seguro y poder atacar a cualquiera que trate de hacerle daño. Esto también beneficiará a sus aliados, ya que la vida está en constante evolución, y en algún momento obtendrán la capacidad para adaptarse a la niebla, para que en el futuro haga de esta montaña su propio territorio. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos al sentir a un grupo de personas acercándose, ya que entre ellos había una persona que poseía poder espiritual. El grupo tuvo que detener sus vehículos y continuar a pie. Además les dijo que llevaran el armamento pesado, que era lo único que tenían para hacer frente a las bestias. Pero de pronto el extraordinario escuchó gritos en el pueblo,
por lo que decidió adelantarse para saber qué pasaba. Dando saltos continuos desapareció de la vista de todos. Al mismo tiempo el prota pudo sentir a alguien inusual atravesando su niebla, por lo que le pidió a Xiao Qing que controlara el cuerpo de su hermana para obtener información. Pero cuando intentaba hacerlo descubrió que los remanentes de su alma se estaban fusionando con la suya, y para tratar de ayudarla le ofreció más de su esencia de vida. Mientras tanto el hombre llegó al pueblo sintiendo la débil energía espiritual de la chica, y reconoció que tiene talento para el elemento fuego, por lo que sacó una poción espiritual que ayudaría a restaurar su energía. Al mismo tiempo el alma de ambas hermanas se combinaban lentamente, con ayuda de la poción espiritual completaron con éxito la fusión, y una gran energía se elevó hasta el cielo. El hombre no esperaba que ella lograra despertar tan rápido, quedando sorprendido por el talento que poseía la chica. Aprovechando que el pueblo estaba en medio de su celebración, ella le preguntó el motivo por el que vinieron a este lugar. El sujeto respondió que el satélite detectó varias anormalidades y que el lugar puede estar infestado de bestias mutantes. Afortunadamente para el prota el satélite solo detecta la concentración de energía espiritual, pero no puede determinar la ubicación exacta por lo que aún no saben de su existencia. Además la niebla ha cubierto todo el lugar, haciendo más difícil encontrarlo. Al día siguiente, después de una noche de reflexión, el abuelo accedió a dejar que su nieta los acompañe. Le dijo que sus compañeros vendrán a recogerla más tarde, entonces todos partieron hacia las profundidades de la montaña. Han pasado 2 días desde que se adentraron a la montaña, pero solo han estado dando vueltas por el mismo lugar y a medida que avanzaban la niebla se volvía más espesa. Unas horas más tarde, bajo el liderazgo del extraordinario, finalmente atravesaron el área establecida por el prota, pero cuanto más profundo caminaban el entorno se volvía más aterrador. En ese momento escucharon el aullido de un lobo, por lo que rápidamente sacaron sus armas. Desde la niebla salió un lobo que capturó entre sus colmillos al capitán del equipo. Al ver esto los demás comenzaron a disparar, pero todas las balas rebotaron de su cuerpo matando a algunos de ellos. El extraordinario consiguió rescatar al capitán, pero un oponente más se unió a la pelea. El tejón de miel acabó fácilmente con más miembros del equipo, y al ver que la situación empeoraba el capitán ordenó usar el armamento pesado. Con la fuerte explosión pensaron que todo ya había terminado, pero cuando el humo de la explosión se disipó quedaron asustados ya que no pudieron acabarlos. Además otros 3 lobos mutados aparecieron y se unieron a la batalla. Sin tener ninguna oportunidad de ganar contra esas bestias, el extraordinario ordenó al resto del grupo que se retiraran. En la siguiente escena se muestra que consiguieron escapar de la montaña con algunas heridas, pero también perdieron a 6 de sus compañeros. Con esto el prota logró deshacerse de ellos, pero en caso de que decidan regresar, solo tiene que evolucionar hasta el punto en que los humanos no sean capaces de vencerlo. Con este asunto ya resuelto, se concentró en Xiao Qing, quien ahora controla el cuerpo de su hermana, siendo esta una buena oportunidad para infiltrarse en el mundo humano. La esencia de vida es necesaria para nutrir su alma y acelerar su evolución. Además, al hacer esto aumenta el tiempo para controlar el cuerpo de su hermana. Al ver que sus subordinados regresaron agotados y heridos de la pelea con los humanos, usando sus raíces les construyó un pequeño estanque, donde dejó caer una gota de su esencia de vida, convirtiéndolo en un estanque espiritual. Al diluir la esencia de vida resulta más fácil poder absorberla, y con solo sumergirse en el agua es suficiente para curar las heridas. Pero no se compara con el río subterráneo, ya que contiene grandes cantidades de energía espiritual y sus raíces absorben constantemente dicha energía, haciendo que su tronco principal aumente de tamaño y que sus raíces puedan extenderse hasta 300 metros bajo el suelo. Además, al ser tan beneficioso es posible que en un futuro se convierta en un recurso muy deseado. Con respecto a Xiao Qing, ella finalmente llegó a la ciudad donde se encontraba el Instituto de Investigación de lo Extraordinario. Desde una ventana estaba siendo observada por el presidente de dicha institución y esperaba confirmar si aquella chica sería igual o más fuerte que los demás candidatos, los cuales también han logrado despertar su energía espiritual.